El exilio republicano español se llevó a cabo por el conjunto de ciudadanos españoles, que durante la Guerra Civil Española de 1936 a 1939 se vieron forzados a abandonar su tierra natal, donde nacieron y crecieron. Esto los llevó por motivos políticos e ideológicos, o simplemente por temor a las represalias por parte del régimen político autoritario en España. Los principales países de destino fueron Francia, México y Argentina, pero también fueron amparados grupos en otros países europeos y americanos, como Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, la Unión Soviética, Estados Unidos y el Reino Unido, entre otros. El 15 de enero, tras la caída de Tarragona, se inicia el exilio masivo, cuya desgarradora marcha protagonizó las carreras catalanas que conducían a Francia. Alrededor de unas 465,000 personas aproximadamente fueron las que cruzaron la frontera de Francia en aquel desgarrador invierno, el cual había pasado de Madrid a Valencia, después a Barcelona y finalmente a la frontera con el país vecino. Todos estos factores provocaron en gran parte de la sociedad francesa a una cierta repulsión hacia aquel exiliado que cruzaba la frontera en el invierno de 1939. La causa inmediata fue la guerra civil. El último caso de inmigración forzosa en España se produjo durante la guerra civil en el año 1936 al año 1939. En ese conflicto se enfrentaban dos formas distintas de entender la política. En 1931 y 1936 ganaron las elecciones los partidos de centro-izquierda, que querían modernizar España y darle un sistema político plenamente democrático. Y en 1939 ganaron otros sectores más conservadores que querían mantener el sistema político y económico. El grupo más exaltado del sector conservador, en vez de aceptar los resultados electorales de 1936, quiso imponerse por la fuerza, utilizando al ejército y buscando aliados entre los países que tenían sistemas políticos dictatoriales. Esa sublevación terminó en guerra, cuando el gobierno se defendió utilizando a su vez armas. La victoria de los sublevados obligó a muchos de los españoles, defensores del gobierno republicano, a abandonar su país por temor a perder la vida. Durante la Segunda Guerra Mundial, miles de personas tuvieron que ser exiliados y refugiados en muchos países. Lamentablemente, también las víctimas de las guerras de ellos fueron niños, los cuales tuvieron que ser separados de sus padres. A causa de que las ciudades de Guernica y Durango fueron bombardeadas durante la Guerra Civil, el gobierno hizo un llamado internacional para ayudar a los niños que vivían en aquellas ciudades. En total fueron exiliados 30,000 niños. México le abrió las puertas a 422 refugiados. El 7 de abril de 1937 llegó a México un grupo de niños españoles. Fueron acogidos y alojados en el edificio de la Escuela España-México, situada en Morelia, Michoacán. Muchas familias españolas tuvieron que emigrar gracias al exilio que se encontraba en España. Muchas de ellas, después de varios campos de concentración, encontraron a un lugar mejor para refugiarse. Huían de la guerra civil y del franquismo, pero también de las malas condiciones de acogida en Francia. Los gobiernos de las repúblicas mexicanas y española habían preparado el asilo para un gran número de españoles, cuyo desembarco data del 13 de junio de 1939, fecha en que el barco Sinaía tocó tierra en Veracruz. La guerra iniciada en 1936 tuvo relación con la derrota republicana en abril de 1939, consecuencia de la misma y medida que las tropas franquistas iban tomando Cataluña. El 15 de enero, tras la caída de Tarragona, se inicia un exilio masivo cuya desgarradora marcha protagonizó las carreteras catalanas, que concluían a Francia. Esta huida masiva llevó una serie de elementos desgarradores como el hambre, la separación de las familias por las autoridades francesas tras el cruce de la frontera, así como un futuro incierto tras el paso de la misma. La Segunda Guerra Mundial dio lugar a los organismos de ayuda internacionales, donde reorientaban la ayuda a socorrer a los exiliados. Aproximadamente unas 465,000 personas tuvieron que cruzar la frontera a Francia
donde se encontraron con una fuerte crisis económica desde 1930. Para evitar a los niños el sufrimiento de la guerra, se intentó alejarles de los frentes de la batalla. El Ministerio de Instrucción Pública promovió el desplazamiento de los niños del interior a Levante, en donde fueron alojados en familias y colonias en veranos a raíz de la ocupación francisca del País Vasco, Austria y Cantabria. Se promovió una campaña internacional para exiliar a los niños españoles en 1937 y 1939. Se desplazaron 30.000 niños a otros países, en su mayoría europeos. En los países europeos fueron instalados en casas particulares, en colonias subvencionadas por el Estado o promovidas por voluntarios simpatizantes de la causa republicana. En algunos países, como Bélgica y Reino Unido, varias instituciones religiosas se hicieron cargo de los niños católicos. En México, la mujer del presidente de la República, Amalia Solórzano, fundó un internado escuela para alojar a los niños. El trato dado a los niños fue muy bueno en todos los casos, aunque les resulte difícil estar separados de sus padres, acomodarse a otro clima, aprender otros idiomas. Aunque creía que volverían pronto a casa, tenían la incertidumbre de encontrar a sus padres de vuelta, al que creían que volverían pronto a su casa. Tenían la incertidumbre de encontrar a sus padres a la vuelta al finalizar el gobierno del Franco.